Bien, jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a hacer, a modo de refuerzo, el teorema de Pitágoras, ¿ok? Este es un tema ya muy conocido, ¿no? Todo el mundo sabe cómo aplicar Pitágoras y quién fue Pitágoras, ¿no? Pitágoras fue un filósofo y matemático griego, considerado el primer matemático puro, que influyó mucho en el desarrollo de las matemáticas, especialmente en los triángulos rectángulos. Él estudió básicamente los triángulos rectángulos, ¿no? Y aplicó su famoso teorema, que es el teorema de Pitágoras. Seguramente que ustedes ya lo conocen, este teorema, ¿no? Por ejemplo, miren, este teorema solo únicamente se representa o funciona en un triángulo rectángulo, como pueden ver aquí, miren. En este triángulo rectángulo ustedes saben que existen dos catetos y una hipotenusa, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el cateto A, aquí tenemos el otro cateto B, y esta parte más extensa, ¿sí? Aquel que se opone al ángulo de 90 grados, ¿sí? Va a ser la hipotenusa. ¿Qué vendría a ser acá la hipotenusa C? ¿Qué dice Pitágoras? Dice lo siguiente, ¿no? La hipotenusa, que es en este caso C, elevado al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, es decir, que A al cuadrado más B al cuadrado, ¿ya? Entonces, tú con este teorema que tú aplicas, te vas a calcular directamente la hipotenusa. Pero ojo, no solamente la hipotenusa, te puede también hallar el cateto que tú elijas, ¿no? Claro, siempre y cuando conociendo dos cosas anteriormente, ¿no? ¿Ya? Ya muchachos, de eso se trata en la clase de hoy. Simplemente aplicar el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Y conocer quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos. Jóvenes, ¿hasta ahí estamos bien? La teoría, dígame. Sí, profe. Ya, Sí, profe. ya, muy bien. Voy a pasar ahora a los ejercicios, ¿ya? Miren, yo tengo aquí el triángulo rectángulo ABC. Este lado mide 3, este lado mide 4. Por cierto, 3 y 4 vienen a ser los catetos y la hipotenusa sería 5, ¿no? La hipotenusa sería 5. ¿Y qué me pide el ejercicio número uno? Calcular la suma de los catetos. Bueno, los catetos vendrían a ser el 3 y el 4, ¿no? ¿Y quién vendría a ser la hipotenusa? La hipotenusa vendría a ser el 5, ¿de acuerdo? Ya, ahí estamos. Ahora, bueno, ahora me está pidiendo la suma, ¿no? Ya, muy bien, me pide la suma. Primero hemos reconocido quién es quién, ¿no? Ya, ahora me pide la suma. Es decir, la suma de los catetos, ¿no? Es decir, 3 más 4. Y eso vendría a ser igual a 7. ¿Ya, jóvenes? Y esta sería la solución del ejercicio número uno. ¿Ya? Bien, vamos a la pregunta 2. Por favor, cualquier duda me preguntan, ¿ya? Vamos a la pregunta 2. En la pregunta número 2 me dan el triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? Un cateto que mide 5, el otro cateto que mide 12 y la hipotenusa sería 13. Recuerden que la hipotenusa es aquel lado que se opone al ángulo recto de 90 grados, ¿no? ¿Cierto? El triángulo puede estar de cabeza, de pie, echado, parado, como sea, ¿ya? Hay que reconocer siempre que la hipotenusa siempre va a ser aquel lado que se opone al ángulo recto, al cuadradito, ¿no? Entonces será la hipotenusa. Y los dos que están acá a los costados serán los catetos, ¿ya? Entonces, escribimos quiénes son los catetos, ¿ya? Ahí los catetos vendrán a ser el número 12 y el número 5, ¿cierto? El 12 y el 5. Esas son las medidas de los catetos. Y la hipotenusa, ¿quién vendría a ser la hipotenusa? El 13, ¿no? ¿De acuerdo? El 13. Ese vendría a ser la hipotenusa, ¿ya? Ahora, ¿qué me está pidiendo? Bueno, acá me dice calcula la suma de los catetos. Ah, ya, es decir, debo de sumar este cateto que es 12 más el cateto 5, ¿ya? Eso es lo que me está pidiendo. Me pide sumar el cateto 12 más el cateto 5. Y eso vendría a ser
Ustedes ya saben, ¿no? 17, ¿ya jóvenes? 17. ¿Ya? Eso fue el ejercicio 2. Miren, el ejercicio 1 y el ejercicio 2 son parecidos, ¿no? ¿De acuerdo? Son parecidos. ¿Ya? Ahora vamos con el ejercicio número 3. El ejercicio 3. Acá me dice, calcula la suma de la hipotenusa con uno de los catetos. Bueno, yo tengo acá un triángulo rectángulo y en primer lugar voy a reconocer quiénes son los catetos. Aquí el cateto vendría a ser 6 y el otro cateto vendría a ser 8, ¿no? Y la hipotenusa sería 10. Recuerden que la hipotenusa es aquel lado que se opone al ángulo recto, o sea, al ángulo que mide 90 grados. En otras palabras, al cuadradito, ¿no? Aquel lado que se opone al cuadradito se llama hipotenusa, ¿ya? Entonces, a ver, reconocemos acá. Primero, ¿quiénes son los catetos? Los catetos vendrían a ser el 6. 8 y 6. Correcto, muy bien. 8 y 6, ¿no? 8 y 6, muy bien. ¿Y quién vendría a ser la hipotenusa? 10. 10, muy bien. La hipotenusa vendría a ser 10. Ya está. Ahora, me está pidiendo algo. ¿Qué me está pidiendo? Bueno, me dice, calcula la suma de la hipotenusa. Ojo, la hipotenusa es 10. ¿Con quién? ¿Con quién lo sumo? Con uno de los catetos. No con los dos, sino con uno. ¿Y con quién, profe? Puede ser con el 6 o quizás puede ser con el 8. Con el que tú elijas, ¿ya? Y también va a depender de la clave, ¿no? Va a depender de la clave, qué alternativas tengas. Pero aquí, como no hay claves, vamos a elegir cualquiera. Voy a sumar el 10 con el 6 o si no, el 10 con el 8. ¿Ya? Con cualquiera. ¿Ya? La hipotenusa que es 10 más, voy a elegir un cateto, como me dijo, con uno, con cualquiera, ¿no? Entonces con el 6, ¿ya? Y eso vendría a ser 16. O también ha podido ser 10 más 8, 18, ¿no? Tendrías 16 y 18. Y eso ya depende de las claves. Si aparece el 16, marcas el 16. Si aparezca el 18, marcas el 18. ¿Ya? Entonces aquí sería, este es el resultado. ¿Está bien, jóvenes? ¿Hasta ahí estamos bien? Díganme. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Sí? ¿Estamos bien? Perfecto. ¿No hay ninguna duda? ¿Ninguna? ¿Algo? ¿Algo? No, profe. Nada. Ya. Entonces sigo. Ya, voy a seguir. Ya, vamos entonces con la pregunta número 4. En la pregunta 4 me pide, calcula la diferencia de los catetos. Bueno, eh, primero voy a identificar quiénes son los catetos. ¿Quién me dice quiénes son los catetos? A ver. 12 y Dice, 9. no, sí, el 9. Correcto, muchachos, están atentos, ¿ah? Ya, bueno, acá se escribió solito. El 12 y el 9, ¿no? Entonces voy a escribir aquí, mis catetos serían el 12 y el 9, ¿no? ¿Está bien? 12 y 9. Correcto, excelente. ¿Y quién vendría a ser mi hipotenusa? ¿Quién vendría a ser mi hipotenusa? 15. 15, muy bien, 15, correcto, ya está. Ahora, ¿qué me está pidiendo? Ahora tengo que, para responder la pregunta, tengo que leer primero, ¿no? ¿Qué me dice? A ver, la pregunta. Me dice, calcula Calcula la... la diferencia de los catetos. Excelente. ¿Y cuál sería la diferencia? A ver, dime. 12 menos 12 quién? más. 12 menos 9 12 menos 9. ¿Cuánto es? es igual a 15. Es igual a 3, correcto, muy bien. Claro, ¿por qué lo resté? Porque acá la pregunta me dice, calcula la diferencia de los catetos, o sea, 12 menos 9, ¿no? 12 menos 9 que vendría a ser 3, ¿ya? Y este sería mi resultado del ejercicio número 4. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ya hicimos la 1, ya hicimos la 2, ya hicimos la 3, ya hicimos la 4. Ahora falta la pregunta número 5. En la pregunta número 5, miren, ¿qué me está pidiendo? Calcular el valor de X, ¿sí?
Por cierto, X viene a ser aquí mi hipotenusa, ¿no? Ya. ¿Y quiénes serían mis catetos? Mi cateto sería 12 y el otro cateto sería 16. Ya. Cuando yo deseo conocer no solamente la hipotenusa, sino cualquiera también de los catetos, es mejor dicho, cualquiera de los lados del triángulo rectángulo, voy a utilizar el teorema famoso, ¿no? Que es el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? ¿Qué dice Pitágoras? Dice lo siguiente, la hipotenusa elevado al cuadrado, ojo, ¿quién es la hipotenusa? El X, ¿no? Le pongo X, ¿no? Ya, X elevado al cuadrado, acá mejor así ya. A ver acá, X, ¿no? Elevado al cuadrado, muy bien, lo elevo al cuadrado. Entonces acá digo, hipotenusa, X al cuadrado es igual, pongo acá, es igual, ¿ya? A la suma de los cuadrados de sus catetos, es decir, mi cateto 12, que está ahí, elevo al cuadrado, ¿no? Más, 16 al cuadrado. correcto, muy bien, más el otro cateto que vendría a ser 16, ¿no? Este cateto 16, y lo elevo al cuadrado, ¿ya? Lo elevo al cuadrado. Entonces opero, ¿no? Digo, X al cuadrado, empiezo a operar, pongo acá X al cuadrado es igual a 12 al cuadrado, que vendría, 144. muy bien, 144, más 16 al, 200, ¿cuánto? 256, profe. Excelente, muy bien, 256, ¿no? Ya, ya, ahí estamos. Ahora sigo, ¿no? Voy a seguir hasta el último, ¿no? Con el X cuadrado, ¿cierto? Voy a seguir hasta el final. Digo, X al cuadrado es igual, ahora, ¿a quién? A la suma. ¿Cuánto será la suma? A ver. Ahora, ¿qué hacemos? Toda potencia, ¿cómo pasa? Como raíz, ¿no? Entonces decimos aquí, X va a ser igual a, 500 entre 2. no, no va a ser 500 entre 2, porque recuerden que toda potencia, ¿cómo pasa? Como raíz. Claro, lo contrario de una potencia, ¿qué es? Una raíz, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces acá sería raíz de 500. Pero ustedes dirán, profesor, 500 no tiene raíz, ¿sí o no? Ya, ¿qué hacemos cuando no tiene raíz exacta un número? ¿Quién me dice? A ver, ¿alguien me puede decir qué hacemos si es que 500 no tiene una raíz exacta? ¿Alguien se acuerda? Ya. Ya hacemos lo siguiente, muchachos. En primer lugar, tenemos que, si tú ves que este número de aquí no tiene raíz exacta, lo que tú vas a hacer es, vas a buscar dos factores que multiplicados me den 500, pero que a la vez uno de los dos factores tenga raíz exacta. ¿De acuerdo? Porque, a ver, dos números que multiplicados 500 hay un montón, ¿sí o no? Hay un montón. Puede ser 250 por 2, pero ni 250 ni el número 2 tiene raíz. Entonces no sé, no elegiría eso. Podría ser 100 por 5. ¿Podría ser 100 por 5 o no? Dígame. 100 por 5. ¿Me da 500? Sí, profe. Ya.
100 por 5 me da 500, ¿sí o no? Entonces, ya miren, aquí yo tengo dos números que multiplicados me den 500. El 100 y el 5. Pero les había dicho que uno de los dos tiene que tener raíz exacta. En este caso, ¿quién tiene raíz exacta? ¿El 5 o el 100? ¿El 100, profe? El 100, ya, el 100 tiene raíz exacta. Entonces, le sacamos raíz a todo esto. Sería así. No, ya, sería X. Bueno, aquí vamos a poner así. Ya, ya, ahí. Entonces, estamos aquí, ¿no? Que X al cuadrado es igual a 100 por 5 me da 500, ya. Ahora, toda potencia pasa como raíz. Entonces sería raíz de 100 por raíz de 5, ¿ya? Porque esta raíz afecta en forma distributiva los dos factores. Entonces sería así. X vendría a ser igual a, así escribo, raíz de 100, no tengo la opción de raíz, voy a escribir así, ¿ya? Raíz de 100 por raíz de ¿quién? De 5, ¿no? ¿Sí? Ya, repito, la raíz afecta a los dos factores, al 100 y al 5, ¿de acuerdo? Raíz de 100 por raíz de 5. Ahora, dígame, ¿cuánto es la raíz de 100? 10. 10, correcto, 10. Entonces acá escribo 10, ya. Por, ¿cuánto es raíz de 5? No tiene, ¿no? Justamente no tiene, ¿no? No tiene raíz. Claro, entonces escribo nomás raíz de 5, porque no tiene, pues, ¿no? Entonces simplemente así sería, ¿no? Entonces sería 10 raíz de 5. Mi resultado sería 10 raíz de 5. Tú le pones el símbolo de la raíz, ¿ya? Como te repito, no tengo la opción de poner ese símbolo de raíz. Y ese sería mi resultado. Entonces, la hipotenusa sería 10 raíz de 5. ¿Ok? ¿Está bien, chicos? Sí, profe. Ya. Dígame, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profesor. ¿No? Andrea, ¿alguna pregunta? Nicole, ¿no? No, ¿Maciel? profe. No, Nada. profe. Ya. Bueno, se ve que han entendido toda la clase. Bueno, me alegro. Bien, chicos, ahora voy a mostrarles la actividad, ¿ya? Ya. Acá dice tarea para la casa. Ya va a ser la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 4 y la pregunta 5. ¿Ya? Eh, no sé, a ver, ¿quieren que les sugiera en alguna pregunta? Porque esto lo voy a subir a Class Live, ¿ya? Esa tarea, más la resolución del ejercicio y el video, lo voy a subir a Class Live. ¿Quieren que les ayude en algo o no sé? A ver, díganme acá. ¿Le doy sugerencia en algo? Aquí. A ver, mírenlo y díganme a ver en qué les puedo sugerir, en qué pregunta. Otto, a ver, me dice. A ver, chicos, ¿les puedo sugerir en algo? Todo está claro, díganme. Profe, la 3. En la 3. Dime. Profe, este es el libro antiguo. Sí, es un libro antiguo que es modo de refuerzo, ¿no? Pero no se preocupen que la otra semana ya vamos a hacer ya el libro actualidad. ¿Maciel? Ay. Sí, como le digo, no tenía el libro, no me lo mandaron, pero ahora vamos a ver ese tema. Ya, además que estamos repasando, Maciel. Ya, la 3 me dijo Nicole, ¿no? A ver, Sí, profe. dice, el teorema de Pitágoras se cumple solo, dice, cuando es solo es únicamente, ¿no? ¿En quién? En triángulos acutángulos, en triángulos rectángulos, en triángulos obtusángulos, en triángulos escalenos o en triángulos equiláteros. ¿Qué dicen ustedes? ¿En dónde solo se cumple el teorema de Pitágoras? ¿En dónde?
¿En cuál de los triángulos? ¿En triángulos, rectángulos? Claro, solo se cumple en triángulos rectángulos. Tú no vas a aplicar Pitágoras en un triángulo acutángulo, ¿no? Ni en un triángulo obtusángulo. ¿Por qué? Tampoco en escalenos ni equiláteros. ¿Por qué? Porque no tiene un ángulo recto. Para aplicar el triángulo, para aplicar el teorema de Pitágoras, tiene que tener un ángulo recto, o sea, de 90 grados. Y el único que tiene es el triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces, en la pregunta 3 sería la B. El teorema de Pitágoras solo se cumple solo se cumple en triángulos rectángulos. ¿Ok? ¿Ok, Nicole? Ok, profe. Ya. ¿Alguna sugerencia más antes de ir terminando para la clase ya? Barrientos, ¿alguna consulta sobre la tarea? Andrea, ¿tú? Profe, la tarea la vamos a subir Sí, en class live. profe. Dime, Barrientos. Profe, la tarea la lo va a subir en class live. Claro, pues, Barrientos. Profe. Ya. Bueno, chicos, si no hay más consulta. Andrea, ¿me dijiste algo? Profe, sí entendí. Ya, sí entendió. Me alegro, Andrea, de verdad, me alegro que haya entendido. Ya. Bien, jovencitos, entonces, si ya no hay más consulta, vamos a ir terminando la clase, ¿ya? Como le digo, ya los promedios le entregaré a la dirección en estos días, mañana o pasado, ¿ya? Ya cualquier cosa le pregunta a su tutora sobre su nota. ¿Ya, muchachos? Me imagino que ustedes ya saben su nota del examen, ¿no? Porque el programa te bota automáticamente la nota. Ya saben su nota cada Sí, uno, sí, ¿no? sí, 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 profe. Ya está bien, ya saben su nota cada uno, ya. Listo. Ya, muchachos, entonces nos estamos viendo, ¿les parece? Ok, profesor. Ok, profe. Listo. Cuídense, jovencitos, no salgan, por favor, cuídense bastante. Ya nos estaremos viendo ya. Cuídense. Ok, profesor. Chao. Chao. Chao, profe. Profe, suba la tarea del quiz live. Sí, ya lo voy a Chao, subir. profe. Dame un par de horas ya, por favor. Ya, más ratito lo voy a subir, ¿ya? Por favor. Ya. Listo, cuídense, bye. Chao, profe. Chao, Maciel.